Bienvenidos a Creciendo en Fe, un lugar donde juntos podemos descubrir la profundidad de la palabra de Dios y aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas diarias. Hoy tenemos un tema muy importante, algo que transforma radicalmente nuestra forma de ver la vida, la ley y la gracia. ¿Sabías que estas dos realidades están constantemente en conflicto dentro de cada ser humano? La ley nos muestra la perfección que nunca podremos alcanzar, mientras que la gracia nos ofrece una nueva oportunidad, un regalo inmerecido que cambia todo. Quédate conmigo, porque este vídeo cambiará la forma en que ves tu relación con Dios. La ley, en su esencia, se nos presenta como algo que Dios otorgó al pueblo de Israel, un conjunto de reglas y principios divinos que buscaban enseñar a los seres humanos sobre la justicia, la pureza y la santidad de Dios. Fue dada a través de Moisés en el monte Sinaí, cuando Dios, en su infinita sabiduría y amor, decidió revelarse a su pueblo. La ley, con sus mandamientos y decretos, se convirtió en la medida de la rectitud de Dios, mostrándonos lo que Él considera justo y lo que no. Desde los 10 mandamientos hasta las instrucciones dadas en los libros de Levítico y Deuteronomio, la ley era una herramienta poderosa para la revelación de la voluntad divina, pero no sin una profunda implicación, era imposible cumplirla en su totalidad. La ley, por lo tanto, revela la perfección de Dios y su santa voluntad, pero también destaca nuestra imperfección humana. En el momento en que fallamos en un solo punto de la ley, nos encontramos condenados. Santiago 2:10 lo deja claro, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto nos coloca en una situación desesperante, pues aunque intentemos seguir la ley al pie de la letra, siempre fallaremos en algún momento. Nos convierte en prisioneros de una justicia perfecta pero inalcanzable. Además, la ley no nos da el poder para cumplirla, no nos proporciona los medios para alcanzar la perfección. La ley es un reflejo de la santidad y la justicia de Dios, pero nos muestra cuán lejos estamos de esa santidad. En el Antiguo Testamento, vemos que la ley era seguida por el pueblo, pero más que liberarlos, les recordaba su incapacidad para alcanzar la perfección. La ley nos llevaba a sentir culpa y condena, nos mostraba que estábamos atrapados en nuestra naturaleza caída, sin esperanza de redención a través de nuestras propias fuerzas. Y sin embargo, en medio de la condena que la ley traía, Dios, en su infinita misericordia, preparó un camino de salvación, una puerta abierta hacia la libertad, una puerta que nos sacaría de la oscuridad de la ley hacia la luz de la gracia. La gracia no es un concepto abstracto, sino que se manifiesta de manera concreta y radical a través de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo no para destruir la ley, sino para cumplirla. Como se nos dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús no vino para eliminar la ley, sino para hacer lo que nosotros no podíamos hacer, vivir una vida perfecta, sin pecado, cumpliendo cada uno de los mandamientos de Dios. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús se convierte en el cumplimiento final de la ley, tomando sobre él mismo la condena que la ley nos traía. Como leemos en Romanos 8:3-4, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús no solo cumplió la ley, sino que la absorbió en su ser y, al morir, pagó el precio que la ley requería por el pecado. A través de Jesús, entonces, se nos ofrece un nuevo camino, el camino de la gracia. La gracia no es simplemente el perdón de nuestros pecados, sino un regalo divino que nos permite acceder a la salvación, no por nuestras obras, sino por lo que Él hizo por nosotros. Efesios 2:8-9 lo deja claro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia no depende de nuestra capacidad para cumplir con la ley, sino de la obra redentora de Cristo en la cruz. Es importante entender que la gracia no es un pase libre para vivir como queramos, sin tener en cuenta los mandamientos de Dios. Al contrario, la gracia nos da el poder y la motivación para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La gracia no solo nos perdona, sino que también nos capacita para vivir una vida nueva. En Romanos 6:14, Pablo nos recuerda, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia no solo perdona, sino que transforma. La vida bajo la ley era una vida de esfuerzo constante, tratando de cumplir reglas que nunca se podían cumplir completamente.
Era un ciclo interminable de fracasos, condena y desesperanza. Pero la gracia nos ofrece algo radicalmente diferente, nos ofrece perdón, libertad y esperanza. La gracia de Dios nos libera del peso de la ley y nos invita a vivir en la plenitud del amor y el perdón divino. Ya no estamos atados por nuestras fallas, ya no estamos bajo la condena, sino que vivimos en la luz de la gracia de Dios. En Gálatas 5:4, Pablo nos advierte que aquellos que intentan justificarse por medio de la ley se apartan de Cristo y caen de la gracia. La gracia no puede coexistir con la ley de manera simultánea en nuestra vida. No podemos intentar justificarnos por nuestras propias obras, porque si dependemos de nuestras obras, caemos en la trampa de la ley. La ley nos muestra lo que debemos hacer, pero la gracia nos muestra lo que Cristo ya hizo por nosotros. El impacto de vivir bajo la gracia es transformador. La gracia nos da una nueva identidad en Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, sino hijos de Dios. Ya no somos condenados por nuestros fracasos, sino que hemos sido perdonados. Ya no tenemos que vivir con miedo y culpa, porque sabemos que somos aceptados en Cristo. La gracia cambia nuestro corazón y nuestra forma de vivir. Nos da poder para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, no porque tengamos que hacerlo para ganar su favor, sino porque ya hemos recibido su amor y perdón. En Cristo, vivimos como nuevos seres. La gracia no solo nos da perdón, sino que nos transforma, nos capacita para ser más como Cristo. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta transformación no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta, sino que es obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos da el poder de vivir una vida nueva. Al vivir bajo la gracia, no estamos exentos de las dificultades de la vida. Las pruebas, los desafíos y las luchas seguirán siendo parte de nuestra experiencia terrenal. Pero la diferencia está en que, en lugar de vivir bajo el peso de la condena de la ley, ahora vivimos bajo el poder de la gracia. La gracia nos da esperanza incluso en medio de las dificultades, porque sabemos que somos amados, aceptados y perdonados por Dios. En Romanos 8:1, leemos, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La gracia nos libera de la condena, y nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que nuestra esperanza está en Cristo. La ley, por su parte, sigue siendo importante porque nos muestra el carácter santo de Dios y la forma en que debemos vivir. Pero la ley nunca fue diseñada para salvarnos. Solo la gracia, recibida a través de la fe en Jesucristo, tiene el poder de salvarnos. En Romanos 3:24, leemos que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La ley puede mostrar lo que está bien y lo que está mal, pero solo la gracia puede liberarnos del pecado y darnos una nueva vida en Cristo. Así como el pueblo de Israel no pudo cumplir la ley, nosotros tampoco podemos hacerlo. Pero a través de Jesús, todo lo que era imposible se vuelve posible. Él cumplió la ley en nuestro lugar y nos ofreció la salvación a través de su sacrificio en la cruz. La gracia de Dios no solo nos perdona, sino que nos da la oportunidad de vivir una vida transformada, llena de esperanza, paz y libertad. En el futuro, aquellos que han vivido bajo la ley y han intentado justificarse por sus obras, quedarán separados de Dios, porque nadie puede cumplir perfectamente la ley. Pero aquellos que han aceptado la gracia de Dios, que han recibido el sacrificio de Cristo, vivirán con Él para siempre. La gracia nos asegura una eternidad con Dios, una eternidad libre de condena, libre de pecado, llena de amor y paz. Y así, mientras vivimos bajo la gracia, tenemos la certeza de que, en Cristo, ya hemos sido reconciliados con Dios, y no importa cuán imperfectos seamos, su gracia es más que suficiente. Ahora, al reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hoy, te hago una pregunta. ¿Estás viviendo bajo la ley o bajo la gracia? Si hoy entiendes la diferencia y decides aceptar la gracia de Dios en tu vida, da ese paso de fe. Recuerda que la gracia no solo nos perdona, sino que también nos transforma y nos capacita para vivir una vida llena de propósito y esperanza en Cristo. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle me gusta al vídeo, compartirlo con otros que puedan necesitar escuchar sobre la gracia, y suscribirte a Creciendo en Fe para seguir creciendo juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. También, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo es fundamental para seguir llevando este mensaje a más personas. Déjanos tus comentarios. ¿Cómo ha impactado la gracia de Dios en tu vida? Nos encantaría saber tu opinión.
Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, sigue creciendo en fe.